Viernes 15 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado de la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, es increíble cómo corre el tiempo. Y es increíble cómo el Señor a lo largo de estos meses nos ha ido formando, nos ha ido preparando el corazón. Y ahora lo sigue haciendo especialmente para la Semana Santa que ya se aproxima. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, cuando el Señor se esconde. Segundo, criterios divinos o mundanos. Tercero, espera el tiempo de Dios. Vamos con el primer punto. Cuando el Señor se esconde. El Evangelio comienza diciendo que una vez los hermanos de Jesús, que en realidad eran parientes, sabemos que la palabra hermanos en el hebreo es una palabra muy amplia que significa parientes, familiares, primos, incluso a las personas de una misma comunidad se les llama hermanos, como San Pablo llamaba a la comunidad de los Corintios, a la comunidad de los Gálatas, en fin. Entonces el Evangelio dice que cuando sus hermanos se hubieron marchado de la fiesta, entonces subió Jesús también, no abiertamente, sino a escondidas. ¿Y por qué Jesús sube a escondidas? Recordemos que el Señor ya había empezado a hacer muchos milagros. Las personas ya lo estaban proclamando como el Mesías que vendría. Si el Señor hubiera llegado en medio de la fiesta, pues de alguna manera hubiera generado un tal alboroto en el pueblo que posiblemente le hubieran proclamado como Mesías y entonces estuviera anticipado su muerte. El Señor dirá al final que todavía no había llegado su hora. Era una manera de proceder precisamente porque todavía no había llegado su hora. Pero eso tiene una profunda enseñanza espiritual para nosotros. Y es que, hablando espiritualmente, Dios en ocasiones obra muy abiertamente y en ocasiones obra secretamente. Si nos damos cuenta, al inicio de este Evangelio aparece Jesús obrando en el ocultamiento. Pero al final aparece Jesús manifestándose públicamente. Y en la vida espiritual, repito, esto sucede así. En ocasiones experimentarás la presencia de Dios de una manera abierta. Experimentarás el abrazo de Dios. Experimentarás un gozo increíble. Dios te hablará con tal claridad que es imposible que no lo entiendas. Eso es lo que en la vida espiritual se conoce como los consuelos espirituales. Pero también sucede que en muchas ocasiones Dios parece ocultarse. En muchas ocasiones Dios calla. En muchas ocasiones clamamos y no tenemos la respuesta a la velocidad que quisiéramos. Eso es lo que espiritualmente se conoce como desiertos espirituales. ¿Y por qué entonces el Señor se esconde? En primer lugar, para aumentar nuestro amor por Él. Saben ustedes que el amor crece por presencia, pero también crece por ausencia. Lo hemos experimentado. Cuando estamos con la persona que amamos, nos sentimos maravillosamente bien. Pero cuando esa persona de repente tiene que irse a algún viaje, no le podemos ver con la frecuencia que quisiéramos. Cómo crece nuestro amor, cómo extraña nuestro corazón a esa persona. Y así mismo sucede con el amor a Dios. Cuando hay una aparente ausencia de Dios, también el corazón amante empieza a extrañar al amado. Esto lo han experimentado profundamente los grandes maestros de la vida espiritual. Y hay un bellísimo pasaje del libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 3, donde se describe precisamente cómo la esposa busca al esposo, cómo el alma busca al amado, cómo el cristiano busca a su Señor cuando éste se oculta. El libro del Cantar de los Cantares dice así: sobre mi lecho por las noches yo buscaba al amado de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me levantaré pues y recorreré la ciudad,
Por las calles y las plazas buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me encontraron los centinelas, esos que andan de ronda por la ciudad. ¿Han visto a mi amado? Apenas los había dejado cuando encontré al amado de mi alma. Hasta aquí ese bellísimo pasaje del libro Cantar de los Cantares. Qué lindo esto. El amor incrementa cuando el Señor se oculta, crece por presencia y por ausencia. Por otra parte, cuando el Señor parece ocultarse, aumenta en nosotros la fe. Cuando evidenciamos los milagros de Dios, la verdad es que no necesitamos de mucha fe. Pero cuando pedimos, suplicamos y pareciera que esa súplica, esa petición no es escuchada, ¿cómo nos mueve esto a creer, a confiar, a esperar pacientemente que el Señor nos responda? Entonces, unido a esto, se incrementa también la oración. Se hace oración, pero ya no con altivez, sino con profunda humildad, como aquel que necesita. Pedimos como aquel hambriento que necesita el pan, como aquel sediento que necesita el agua, como aquel niño que necesita ser apacentado en los brazos de su padre. Señores, el Señor se oculta ciertamente, pero también llega el momento donde habla, y habla con claridad. Y como dice el Cantar de los Cantares, llega el momento donde podemos decir, encontré al amado de mi alma. Segundo, criterios divinos o mundanos. El Evangelio nos cuenta cómo algunas personas de Jerusalén comienzan a cuestionar a Jesús. Dicen, de este sabemos de dónde viene, mientras que del Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Dice el Evangelio que Jesús enseñaba en el templo y gritó, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, con V mayúscula, se refiere al Padre, es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Amigos, era creencia popular que cuando viniera el Mesías nadie sabría de dónde venía. Repito, era creencia popular porque en ninguna parte de la Escritura dice esto. Pero esto es bien curioso porque las profecías del Antiguo Testamento nos apuntaban cosas muy concretas del Mesías, que vendría de la casa de David, que nacería hijo de una mujer virgen, es decir, había unas profecías clarísimas. Y por eso el Señor les dirá, ¿ustedes conocen de dónde vengo? Refiriéndose precisamente a que Él era humano, a que Él había nacido, aunque para ellos era desconocido el misterio de la encarnación y la manera como Él vino al mundo. El Señor les dice, efectivamente, yo estoy aquí en el mundo. Y con esto les está hablando de alguna manera de el conocimiento humano que ellos tenían, de la concepción mundana de la realidad. Jesús dice, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Y con esto el Señor está contrastando dos aproximaciones a la realidad. La aproximación meramente humana, o podríamos llamarla en este caso mundana, y es la que tenían estas personas de Jerusalén, y otra aproximación divina, que es la que Jesús les viene a enseñar. Es decir, los criterios del Evangelio son distintos a los criterios del mundo. Estas personas de Jerusalén veían con los criterios humanos, veían con los criterios mundanos. Jesús enseña a ver con criterios divinos, con criterios sobrenaturales, enseña a ver todo desde la mirada del Padre, desde la perspectiva eterna. Y es que efectivamente los criterios del Evangelio aparecen claramente plasmados en las bienaventuranzas. Y si nos damos cuenta son completamente contrarios a los criterios del mundo. El mundo te dice que eres feliz cuando confías en tu dinero. Debes tener mucho dinero, es lo que debes adorar, al Dios dinero. El Evangelio te dice que eres feliz cuando eres pobre en el espíritu, cuando confías en Dios, cuando sabes que todo proviene del Padre. El mundo te dice que debes ser fuerte, pisar a otras personas para lograr tus metas. El Evangelio te dice que debes ser compasivo, que debes ser misericordioso como el Padre del cielo es misericordioso. El mundo te dice que nunca debes llorar. El Evangelio dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. El mundo te dice que placer, poder y tener son la felicidad del hombre. El Evangelio nos dice que ni placer, ni poder, ni tener pueden plenificar al hombre, sino solo Dios. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios que rigen tu vida? ¿Los criterios divinos que están plasmados en el Evangelio o los criterios mundanos que aparecen en las redes sociales, que aparecen en la boca del influencer del momento, que aparecen en la televisión, en el cine, en las series? ¿Cuáles son los criterios que rigen tu vida?
Y si hasta ahora hemos tenido criterios mundanos, pues pidámosle al Señor que exorcice esos criterios de nosotros y que a partir de hoy comencemos a tener criterios divinos. Tercero, espera el tiempo de Dios. El Evangelio concluye diciendo que intentaban agarrar a Jesús, pero nadie pudo echarle mano porque todavía no había llegado su hora. Amigos, cuando el Evangelio de San Juan nos habla de la hora de Jesús, se refiere precisamente a la hora en la que el Señor será glorificado dando su vida por nosotros. Unos capítulos más adelante, capítulo 13, versículo 1, nos dirá San Juan que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La hora entonces, en el Evangelio, refiere a ese momento glorioso donde Jesús, dando su vida, es exaltado en la cruz para nuestra propia salvación. Familia, el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es muy distinto a tu tiempo y a mi tiempo. Nosotros vivimos en una cultura de lo inmediato. Queremos que nos contesten ya. Enviamos un mensaje de WhatsApp y si nos damos cuenta que el otro lo leyó y no nos contesta inmediatamente, nos enojamos y nos desesperamos. Queremos que el domicilio llegue inmediatamente. Queremos llegar a la casa al instante. Ven, queremos todo de manera inmediata. Pero el Señor nos enseña a tener paciencia. El Señor nos enseña que nosotros debemos vivir en el tiempo de Él y no en nuestro tiempo. Yo no estoy en contra de la eficiencia del tiempo. Por supuesto que mientras más pueda ser eficiente uno en el tiempo, mejor. Pero créanme que las cosas espirituales requieren paciencia. El crecimiento en la vida espiritual requiere años de cocción a fuego lento. Los santos no se hacen santos de un día para otro. No se acostaron pecadores y amanecieron santos. Son procesos largos, prolongados, de una vida de virtud, de una vida generosa, de entrega. Y esto, repito, requiere paciencia. Requiere que nosotros nos acomodemos y ajustemos a la hora que Dios ha establecido y no a la que nuestro capricho ha puesto. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con quedarnos con los brazos cruzados y no hacer lo que nos corresponde. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Trabajemos como si todo dependiera de nosotros, pero confiemos porque al final todo depende de Dios y se dará en el tiempo que Él quiera. Mientras nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde, y ahí en adelante, la paciencia será nuestra mejor aliada. Una frase que leí no hace mucho decía: tranquilo, ya te escuché, ten paciencia. Atentamente, Dios. Esto nos dice el Evangelio de hoy. El tiempo de Dios es distinto al nuestro. Tengamos paciencia. Oremos. Amado Señor, en ocasiones me desespero. En ocasiones no comprendo por qué te ocultas. Quisiera vivir siempre en consuelos espirituales, pero tú me llamas a madurar. Tú me llamas a esperar, a tener paciencia, a crecer en amor, en fe, en humildad, a fortalecer mi oración. Por eso te suplico el don de tu Espíritu, para poderte buscar cuando te has ocultado. También te suplico que ese mismo Espíritu purifique mi mente de todo criterio mundano y me ayude a pensar con los criterios divinos y eternos. Finalmente, Señor, te quiero entregar todo mi tiempo, te quiero entregar toda mi vida y te suplico que las cosas se realicen en ella en el tiempo que tú has establecido. Yo por mi parte me esforzaré por hacer lo que me corresponde, pero esperaré siempre aquello que tú quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuando el Señor se esconde. Segundo, criterios divinos o mundanos. Tercero, espera el tiempo de Dios. Compromiso. Vamos a repetir a lo largo del día esta frase. No mi tiempo, Señor, sino el tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.